Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Virgo. Es muy curioso, Virgo. Una de las imágenes que me ha llamado mucho la atención es que he visto como si hubiera una muñeca de trapo, pero como que estuviera de repente, ¿cómo se dice esa palabra? Como que estuviera incrustado de hilos. Y esos hilos es como que empiezan a tener lo que es el control de esa muñeca, Virgo. Luego aparece como una gran serpiente que intenta envolver todo lo que aparece a su paso. Tú tienes esa percepción, mi querido Virgo, que a lo mejor de repente existe una persona que de la nada te tiene manía, o de repente tú tienes esa percepción de que esa persona está haciendo algo en tu contra, o quizá me dice Richard, yo estoy lidiando con alguien, tengo una relación, tengo una persona muy especial que últimamente como que su mundo está de cabeza, últimamente como que las cosas no marchan bien para esta persona. ¿Por qué te digo esto, mi querido Virgo? Porque esa muñeca, la cual hay hilos incrustados, me recuerda mucho a las famosas muñecos vudú que dicen, ¿no? Y la serpiente que está relacionado como si fuera traición. Como que existe alguien que intenta posiblemente controlar lo que es tu vida, que intenta posiblemente controlar la vida también de las personas que te rodean, Virgo. Como que no quieren que tú avances, como que siempre pasa algo en tu vida, como que la mala suerte de repente toca tu puerta constantemente y no entiendes por qué, porque al fin y al cabo eres una persona buena. O quizás tú estás en un proyecto, quizás de repente tú quieres que salga algo relacionado con la parte económica, pero lamentablemente hay personas que mueven los hilos, ¿no? Hay personas que a lo mejor influyen mucho, a pesar que a lo mejor tú estás capacitado o capacitada para ese proyecto, para ese negocio. Hay alguien que te detiene los pasos, que te cierra los caminos, mi querido Virgo. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Qué mal rollo, ¿no? Se me ha puesto el cuerpo de tan solo ver esa muñeca que era como esos muñecos vudú, como que te estuvieran haciendo vudú o algo. Me sale Capricornio, me sale Aries, me sale Leo, cierras con Piscis o Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, Virgo, iniciales, corazón, iniciales. Es como que tienes siempre una piedra en tu camino, como que alguien siempre intenta boicotear tu mundo. La letra T.
la letra G, la letra Z, Virgo. Pero bueno, no hay poder más grande que la de Dios, Virgo, ¿vale? Si es tu caso que está pasando esto, tú siempre tienes que encomendarte a Dios. La sangre de Cristo tiene poder, Dios es mi pastor, el Señor es mi pastor. Siempre tienes que estar llevando estos mensajes para que esa mala energía, esa mala vibra se vaya. Vamos a ver qué me dice en Tarot Z. Que Dios, universo, me ayude. Vamos a ver. Me sale la carta del 6 de bastos. A veces tienes ganas, mi querido Virgo, de decir, ya no puedo más con esto, voy a apostar por mí. A veces tienes ganas de abandonar, de dejar todo. O quizá de repente tú estás lidiando con una persona que no avanza y a veces tienes ganas de simplemente dejar a esta persona. Por otra parte también, mi querido Virgo, quizás algunos de ustedes han pasado un momento muy fuerte, muy impactante, en la cual te ha llevado a que te saques la venda de los ojos. Hay una persona que solamente apuesta por él o por ella. Hay una persona que ha decidido apostar por ellos. Y tú te quedas como plasmado, plasmada observando. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué me paga de esta manera? Porque quizás de repente lo que tú quieres, Virgo, es que esta persona también reconozca que tú formas un papel muy importante en tu familia, que tú formas un papel muy importante en la empresa, en el negocio. Pero tú sientes como que ellos van a 1000 por hora y pasan por tu encima. Porque esta carta, cariño, hay una persona que lo único que quiere es rescatarse. Aquí, al fondo, no sé si lo logras ver, al fondo hay un personaje que mira, y ese personaje eres tú, Virgo. Ese personaje que está al fondo, como diciendo, hey, aquí estoy, ¿por qué ahora que prácticamente mi mundo está de cabeza, ahora que todo me va mal, por qué no me rescatas cuando yo te rescaté en su momento? ¿Por qué me das la espalda? Es como que tú siempre estás por ellos. Tú siempre estás por los demás, pero cuando tú necesitas de ellos, pues simplemente tú no existes. Vos acá más carta. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Me sale la carta del 4 de bastos y me sale la carta del 9 de espadas. Aquí, si te das cuenta, Virgo, hay un personaje que está pensando y detrás hay un espejo. Es como que, no digo todos, pero la mayoría, en algún momento, quizás, no es que estés espiando, te da curiosidad o sin querer, de repente ves una foto, un comentario, algo de una persona que fue muy importante para ti y tú te preguntas si esa persona te extraña, si esa persona se arrepiente de lo que te hizo, si esta persona piensa en ti o si esa persona te va a corresponder. Esa es la pregunta del millón. A lo mejor tienes una relación oculta, a lo mejor has tenido algún tipo de lío con una persona y te gustaría saber si él o ella se arrepiente. Porque esta carta, cariño, es una carta de arrepentimiento. Pero aquí está al costado la carta del 4 de bastos. Te preguntas si reacciona, ¿no? Porque recuerda que hay una persona que solamente apuesta por él o por ella. Y a ti te deja a un lado, Virgo. Y recuerda lo que yo he visto en el cuenco tibetano. Entonces, tú te preguntas si esta persona en algún momento va a reaccionar, si en algún momento se va a dar cuenta que está cometiendo un error, que está metiendo las 4 patas o que se está comportando mal. Te preguntas si va a reaccionar o no va a reaccionar. Vamos a ver, Virgo, por Dios, cariño. Me sale la carta del 3 de copas. A veces, alguno de ustedes, estuve tomando lo que mejor suene para ti, ¿vale? A veces, algunos de ustedes han llegado a pensar que esta persona que no se arrepiente, esta persona que a veces actúa de una forma negativa, tú has llegado a pensar como que
está siendo influenciado por terceras personas. Cuando yo te digo influenciado o influenciada, cariño, por la familia, porque tiene un amante, porque de repente se pone en contacto con su ex, o por los amigos también, porque no todo tiene que ser relación de pareja. A lo mejor a ti lo que te preocupa en estos momentos es cómo se comporta tu hijo, tu hija, o lo que está pasando. A lo mejor tú quieres que reaccione tu hijo, tu hija, tu familia. No todo tiene que ser amor de pareja. Tú tienes que llevar el mensaje a tu terreno, a lo que tú estás lidiando en estos momentos. Muchos de vosotros piensan que él o ella no es su carácter, no está actuando por voluntad propia, que hay otra persona. ¿Recuerda esa muñeca que tiene hilos? Hay alguien que mueve los hilos, como un títere, cariño, como un títere que lo dice, esto es bueno, esto es malo, como un títere, ¿no? Lo mueve, ahora coge esto, toma esto, como un títere. Vos acá más cartas. La carta de loco, cariño, nos hablan también. La carta de loco, para muchos de vosotros, mi querido Virgo, puede ser que no es la primera vez que pasa esto. A lo mejor tú estás especulando que hay una tercera persona o que tiene lo que es un amante o que es la familia, pero como tiene la carta de loco, es una persona que tiene estos prontos, es una persona que tiene este arranque. Un día está bien contigo, un día te baja la luna y luego es un desastre. Y luego prácticamente te amarga la vida, te pone triste, Virgo. Tiene ese puntito. Estás lidiando con una persona que actúa por impulso, una persona que no se da cuenta de las consecuencias, o que a lo mejor piensa que esta situación a ti no te afecta, o que tú de repente eres una mujer de hierro, un hombre de hierro. Es una persona un poco inmadura, sinceramente. Vamos a continuar, corazón. Vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio. Luego voy a sacar el consejo de los arcángeles. ¿Qué te quieren decir? Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Virgo. Pregunta lo que quieras, mi querido Virgo. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2. La carta del diablo es un no. Capricornio, cariño. Ve tomando lo que mejor suene. Vamos a ver qué mensaje te entrega el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, imaginación. Cuanto más trabaje su imaginación, más podrá materializar sus sueños. Y cuanto más sueñe, más trabajará su imaginación. Dependen el uno de la otra. Cuando se refugia en su corazón y su alma está protegido, abraza a su imaginación. Cariño, ¿qué te está diciendo, Virgo? Nosotros atraemos todo lo que pensamos, para bien o para mal. A veces, cuando yo estoy haciendo lo que es el super chat, me preguntan. Recuerda que los super chats son los días jueves, viernes y domingo a partir de las 10:30 de la noche, hora de España. Muchas veces me preguntan, Richard, estoy saliendo con Pepe o estoy saliendo con la Lupe. ¿Esta relación tiene futuro? ¿Por qué preguntas si esta relación tiene futuro? Tú ya estás dudando. Tú estás enviando un mensaje al universo de que esa relación te va a hacer infeliz. De una forma inconsciente, estás afirmando y confirmando que esa relación no te sirve. O muchas veces preguntas, Richard, te pregunto si voy a viajar. No, tú no preguntes si vas a viajar. Tú preguntas, ¿cómo me va a ir en este viaje que voy a hacer? Tienes que confirmar lo que tú realmente deseas en tu vida. Entonces, es muy importante saber
cómo funcionan las energías. Si tú siempre estás pensando constantemente que ese chico o esa chica o tu pareja te va a ser infiel, al final te va a ser infiel. Si tú siempre estás pensando que tu hijo o tu hija va a terminar mal o va por mal camino, al final va a ir por mal camino. Richard, entonces, ¿qué hago? Visualiza cómo te gustaría el futuro de tu hijo o de tu hija. Visualiza cómo te gustaría el carácter de esa persona. Visualiza cómo te gustaría tu relación. Visualiza cómo te gustaría que te llegue el dinero. Con entusiasmo, Virgo. Aunque tarde una semana, un mes, un año. Con entusiasmo. Si todo lo que nosotros deseáramos pasara al día siguiente, el mundo sería un caos. ¿O acaso tú, en algún momento de tu vida, no has tenido un pensamiento negativo? Seguro que sí. Y no me digas que no. Seguro que sí. Cuando ha habido un enfado, algo negativo. Entonces, de repente, ejemplo, tú te enfadas con la Lupe. Has discutido con la Lupe y dices, deseo que mañana se quede sin dientes. Deseo que mañana se quede sin dientes. Al día siguiente, cariño, a la pobre Lupe lo vas a ver desmuelada. Entonces, el universo te da tiempo para que tú reacciones. A veces, por un momento de ira, de impulso, decimos cosas que luego nos arrepentimos, mi querido Virgo. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, Virgo, corazón. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, especialmente un Capricornio. Hay una persona que hace un cambio en su vida, o tú vas a hacer un cambio radical. Deja casa, deja trabajo, deja proyecto, deja pareja, Virgo. A lo mejor esta persona tiene hijos, y tú también. La carta del Sol. Hay una persona nueva que llega a tu vida. A lo mejor este personaje está haciendo un cambio en su vida, a lo mejor ha dejado su país, ha dejado su ciudad, y tú vas a conocer a una persona nueva. Esta persona, mi querido Virgo, es elemento fuego, especialmente un Leo. Puede ser que sea menor que ustedes, colágeno, Virgo. Esta persona es una persona muy espiritual. No es un personaje que venga de ciudad. Yo diría inclusive que viene de pueblo. La carta del 6 de oros. Este personaje te trae suerte, te trae fortuna, Virgo. Muchos de vosotros hay algo que te van a probar. Puede ser documento, puede ser contrato, puede ser que te devuelven lo que es un dinero, porque alguien te da algo que te corresponde por derecho. A lo mejor puede ser que la persona que te va a dar algo que te corresponde por derecho también puede ser de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del as de copas. La carta del as de copas, hay un personaje que te va a hablar de sus sentimientos. O simplemente hay una persona que te hace una propuesta. Una propuesta que puede ser en el ámbito sentimental, como también puede ser en la parte económica. Esta propuesta, mi querido Virgo, te va a hacer sentir la persona más feliz del mundo. Esta persona puede ser de elemento agua o elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero también puede ser de cualquier otro elemento. Vamos a ver qué me dicen, Virgo. El tarot de los ángeles del amor. Virgo, me quedo sin voz. Escucha. Deje que le ayuden sus amigos. Pida y acepte el apoyo de los demás. Siento, mi querido Virgo, que muchas amistades, muchas personas que saben de tu buen corazón, te van a apoyar lo que es en un problema. Y no todo tiene que ser dinero. Puede ser un consejo, puede ser que te van a presentar a una persona, puede ser que te van a sacar de fiesta, de antro, cariño. Siento que es una semana en la cual la amistad va a estar haciendo su obra para que tú seas feliz. Bendiciones, mi querido Virgo, te quiero. Todo va a ir bien, Virgo, ¿vale? Ya verás, pero es cierto que te vas a sacar la venda de los ojos, pero mejor así. A mal paso dale prisa. ¿Para qué estar al costado de una persona que no nos valora? Todo va a ir bien. Te quiero. Sé feliz, Virgo. Bendiciones de corazón.